Vamos a tratar sobre inversiones estables y dar también un inicio, digamos, a aquellos inversores que quieren entrar en el mundo de real estate, que se interesan por este tipo de inversiones. Vamos a poder darles un buen approach, una buena guía inicial para poder hacer inversiones mucho más seguras en el sector de activos inmobiliarios, no solo en la región, sino también en otros países como Estados Unidos o UK. Ahí está Ramiro Juliá, el CEO de Americas Capital Investments. Buenas tardes. Y vamos sumándonos a este webinar de inversiones estables. De a poco adentrándonos en la presentación para ver cómo se hace para invertir en real estate. Es un mercado muy interesante, es una gran opción para diversificar carteras. Y bueno, no todos conocen el mercado real estate, realmente hay que ser un experto en el área, como es Ramiro, que hace muchos años que ya viene trabajando, no solo el sector, sino diferentes mercados, así que lo tenemos aquí para poder aprender un poco más y mejor cómo elegir activos, cómo elegir mercados y cómo hacer para invertir. Tal vez haya nuevos inversores que tienen ese interés por poder incursionar en este mercado de real estate. Bárbaro, Carla, muchas gracias. Un placer tenerlos acá y estar acompañándolos. La idea era repasar hoy un poquito cuáles son los aspectos básicos a tener en cuenta cuando uno piensa en construir un portfolio de inversiones inmobiliarias globales, como es nuestro caso. Así que nada, yo les voy a hacer una breve presentación de quiénes somos y después ya los voy a poner en línea con Juan Pablo Maldonado y Carla para profundizar en algunos detalles. Nuestra compañía se formó y la fundamos hace más de 30 años. Hemos al día de hoy participado en más de 55 proyectos en distintas partes del mundo eh, invirtiendo principalmente en tres tipos de proyectos inmobiliarios, que son los multifamiliares residenciales, logístico industrial y oficinas flex. Ahora, ustedes van a conocer un poco experiencias nuestras. Básicamente la idea de este webinar es compartir algunos aprendizajes que nosotros hemos adquirido con el correr de los años para inversores principiantes o que están entrando en este mercado en estos momentos, para darle herramientas distintas para poder analizar oportunidades de inversión. Genial, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente, pues se están sumando de a poquito a este webinar y bueno, damos inicio oficialmente a estas inversiones estables y comentamos ahora con Juan Pablo Maldonado, que es un Investor Relations de Americas Capital Investment y trabaja muchísimo con los inversores. ¿De qué se trata este sector y cómo son estas inversiones en el sector inmobiliario? Buenísimo, bueno, bienvenidos a todos, gracias Carly. Lo hay que tener en cuenta cuando uno incursiona en el mundo del real estate principalmente, como también en muchos otros tipos de inversiones, ya sean financieras o distintos tipos, es que uno lo que busca es no solamente la generación de una cadena de valor como aquí vemos, sino también de intentar mantener el valor de sus activos, de sus carteras y ir buscando distintos beneficios ya económicos generalmente para ir generando tanto ganancias de capital o también resguardar el valor de las inversiones que uno ya realiza. Eh, ¿Cómo se genera en el real estate específicamente esta cadena de valor? A través del desarrollo y la construcción de diversos activos, lo cual luego nos va a pasar a una etapa de operación y gestión para finalizar en lo que es una comercialización o venta de este tipo de activos.
¿Por qué se da esta cadena y por qué generalmente vamos a ver que los plazos de inversión en este tipo de activos suelen ser más prolongados que cualquier otra inversión que pueda tener un carácter más financiero? Bueno, principalmente porque una de las características del mercado inmobiliario es la apreciación de valor que tienen los activos en el pasar de los años y con las distintas inyecciones de capital e inversiones de capital que se hacen en los proyectos para justamente generar una plusvalía que nos va a servir para ir generando, proveyendo esas ganancias en nuestras carteras. ¿Sí? El mercado de real estate particularmente está estimado en 13,3 trillones de dólares, Carly, en todo lo que es Así es. las Américas, Europas y la parte de Asia, ¿sí? Como verán, en América, teniendo a grandes potencias en el mercado inmobiliario, como lo es Estados Unidos, como lo es Brasil, como son algunos otros países de América Latina, vamos a encontrar un mayor porcentaje de ese monto, y luego, obviamente, en las Europas es otro lugar donde el sector inmobiliario pisa fuerte, por lo menos actualmente. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, esto es un poco lo que veníamos hablando, invertir en real estate. Básicamente, ubicar capital en activos físicos, es decir, inmuebles, inversiones inmobiliarias, que pueden ser de distintos tipos, los vamos a ver un poquito más adelante, no quiero adelantarme ahora, en diferentes modelos de negocios, ¿sí? Y verticales, como lo hablamos, donde van a intervenir desarrolladores, constructoras, operadores y gestores, va a haber inquilinos que van a ser los que generen flujo dentro de esos activos, va a haber propietarios incluso en algunos casos, van a estar los inversores obviamente, que es donde entramos en nosotros como nicho, y después grandes comercializadoras o grandes empresas o fondos que también participan de este tipo de mercado. Pero cada uno de los actores va a aportar su granito de arena y cada uno de los actores le va a aportar un valor a estas inversiones que van a generar las rentabilidades que probablemente estemos viendo más al finalizar esta presentación. ¿Qué beneficios uno obtiene al momento de invertir en real estate? Porque, a ver, si uno compara quizás estas inversiones con inversiones más líquidas del mercado financiero, con mayores cotizaciones en bolsa en la mayoría de sus activos, quizá no encuentra los mismos parámetros en este tipo de inversiones. El real estate de base te da un beneficio de resguardo de valor frente a lo que es la inflación en la gran mayoría de sus activos, ya que es por excelencia un activo que genera este resguardo, es tan conservador que frente a lo que es la inflación, siempre el ladrillo a nivel global mantiene sus valores y generalmente se incrementa. Sí, obviamente hay que tener en cuenta que cada inversión es un análisis particular, ¿sí? No se generaliza este concepto, pero tendríamos que analizar las inversiones si vamos a hacer un paneo de el general y lo histórico, siempre apunta a la conservación de valor y a la generación de valor misma. Es una inversión que nos da una gran posibilidad de diversificación, porque uno puede diversificar por locación, diversificar por desarrollador, por tipo de activo, por moneda, por mercado. Es una alta gama y una gran variante de factores que uno puede ir intercalando y mezclando para generar una cartera siempre a gusto, a lo que uno se sienta cómodo y orientarla a ser lo más conservadora posible en este tipo de inversiones. ¿Sí? Eh, bueno, como lo hablamos, también uno puede ir generando esa cartera en base a lo que desee, si busca un flujo de caja más estable a través de rentas o apreciación directamente de su capital con ganancias por parte de distintos desarrollos. ¿Qué desventaja tiene este tipo de inversión hoy en el mercado? Que igual día a día se va superando y se van rompiendo estas barreras. Bueno, barreras de entrada, generalmente son inversiones que requieren un alto volumen de capital. Hoy en día hay opciones para participar con
menores montos, eh, no son las que mayor track record tienen, pero hay buenas opciones en el mercado que son bastante seguras y lo generan empresas de gran renombre, por lo tanto, ahí considero que esa barrera se está sorteando en estos años y calculo que en el futuro será mucho más fácil, pero hoy en día es un limitante. Y también que son inversiones que para hacer uno de manera propia, si desea hacer una inversión en algo de gran magnitud, requiere de altos grados de apalancamiento y altos grados de capital. Por lo tanto, generalmente eso no facilita este tipo de inversión. Y por otro lado, que era lo que hablábamos, a diferencia de un mercado más financiero, no es un mercado tan líquido como puede ser un mercado de acciones, de bonos, donde uno entra y vende cuando quiere, cotizan en bolsa y puede intercambiarlo fácilmente, o mismo con dinero en efectivo, capital, en distintas monedas. Entonces, en ese caso, las barreras de salida pueden llegar a ser una desventaja, pero a nosotros nos gusta verlo de otra forma, ya que consideramos que son inversiones a plazo. Generalmente, una buena inversión de este tipo, en promedio, unos 48 meses, entre 3 y 5 años, dependiendo. Esas son las barreras de liquidez que uno tiene, pero al mismo tiempo, el real estate son inversiones a futuro, y no son inversiones cortoplacistas. Sí, pero tenemos tanto proyectos de renta como desarrollo, como bien decía Juan Pablo, entonces podés tener distribuciones antes, digamos, de la salida del proyecto, pero ahora lo vamos a ver más en detalle. Correcto, correcto, correcto. Que sean a largo plazo no quiere decir que sean inversiones que no van generando una ganancia a medida que uno esté invertido. Bueno, aquí vemos un poquito sobre, digamos, siempre nos gusta mostrarles un poco el mercado, no solamente el detalle de la inversión. Y como, digamos, nos gustó titular tal vez este webinar de real estate como una inversión estable, digamos, este cuadro, este gráfico que vemos aquí en pantalla, nos indica cómo, digamos, a pesar de los cipronazos que tienen las economías de todos los países, en este caso especial estamos mostrando el comportamiento, la evolución de la economía de Estados Unidos. Si bien, digamos, hay periodos de altas y bajas en la actividad económica, el sector de real estate, digamos, el sector total de construcción, es muy permeable a veces a esta evolución del mercado, de la actividad económica, pero al mismo tiempo tiene una estabilidad por todos estos factores que nos estaba comentando Juan Pablo anteriormente. Digamos, lo que hay y lo que se observa en largos periodos de tiempo es que el mercado real estate puede conservar su rentabilidad a largo plazo. Y esto es lo que hace tan atractivo al mercado, más allá de que, digamos, a veces no es tan líquido como otras opciones como la bursátil, pero al mismo tiempo, digamos, es muy eficaz en la conservación del valor y en la apreciación en muchos casos del valor inicial invertido. Así que es algo que siempre nos gusta recalcar. Y en este caso, en este cuadro particularmente, lo que están viendo es un cuadro eh, donde figura únicamente Estados Unidos, que mayor parte de lo que es el porcentaje de inversión en real estate, donde pueden ver en las barras cómo varía el PBI de los Estados Unidos, y luego en color rojo cómo fluctúan las inversiones en real estate, y en color gris cómo fluctúan las inversiones, pero a través de REITs, ¿sí? De fondos de real estate. Esto es un análisis que hizo el Urban Land Institute hace ya varios años, es lo que lo viene haciendo, por eso tenemos el acumulado desde el 2000, donde, como pueden ver, las grandes crisis, por ejemplo, si vamos al 2020, la gran caída del PBI que tenemos en Estados Unidos dada por la pandemia, no afectó tanto a este tipo de activos, como puede haber afectado a otros factores económicos y otro tipo de inversiones financieras. Lo mismo vemos en menor medida, quizá que la caída del PBI, como los distintos fondos y rates fueron variando, teniendo decrecimientos mayores, que serían una inversión estable de real estate, que, como verán, es una curva que siempre se mantiene de forma lineal, con
tuvo un gran altibajo allí por el 2008, bueno, que todos conocemos la situación de esos años, pero luego ha logrado mantener una línea y que seguramente siga de esa manera lineal, inclinada hacia arriba de acá a los próximos años. ¿Sí? Inclusive en pandemia lo vemos muy bien, digamos, como el mercado respondió muy, muy bien respecto a lo que era la actividad económica que había sido bastante baja en los años pandémicos y post-pandemia también. Bien, y acá lo que todos deberíamos prestar mucha atención en esta presentación. ¿Cuáles son los principales factores a tener en cuenta al momento de avanzar con una inversión de real estate? ¿Sí? Uno de los más importantes, y el cual remarcamos constantemente a toda nuestra cartera de inversiones y nuestros allegados, es con quién uno está realizando esta inversión. Es muy importante conocer al desarrollador que va a realizar el proyecto inmobiliario. ¿Sí? Tiene que ser alguien, además de la confianza, que tenga un buen track record, un track record probado, con valores, que esté auditado. Tiene que ser un desarrollador que esté en la primera fila al lado del activo para estar constantemente haciendo el seguimiento, el reporte, el control y toda la gestión de estos activos. Este tipo de inversiones son inversiones que requieren mucho y muy buen gerenciamiento, por lo tanto, asociarse con un developer o un desarrollador que tenga experiencia, track record y buena gestión es el ABC para el momento de analizar un proyecto. Otro punto muy importante en las inversiones de real estate es la ubicación, el dónde. ¿Sí? Hay que entender que los mercados son fluctuantes, generalmente encontramos mercados con mayor explosión, si quieren por así decirlo, con mayor crecimiento, y tenemos que estar muy, muy al día con todas las cuestiones demográficas y cambios que van ocurriendo en las distintas locations, ubicaciones. ¿Sí? No es lo mismo invertir en el interior, quizá para poner un ejemplo, de una provincia, como invertir hoy en día en lo que es zona norte de, de Buenos Aires, ¿no? Para dar un ejemplo básico. Siempre hay que estar al tanto de las tendencias demográficas que también van muy acompañadas de las tendencias macroeconómicas y económicas para saber apreciar la diferencia entre una inversión y otra, ¿sí? Porque puede haber después diversos factores que quizá dejen atrás a la ubicación en este caso, pero generalmente en todo este tipo de inversiones la location es algo muy, muy importante. Otros puntos a tener en cuenta es en qué tipo de activos invertimos. Ahí ya es una cuestión un poco más de apreciación que tenga cada uno con sus gustos en cuanto a las inversiones. Pueden haber carteras de activos de viviendas, carteras de activos de oficinas, espacios de logística o industriales, de retail, lotería. Hay distintos tipos de activos. Lo que uno sí tiene que tener en cuenta es estar equilibrado en estos activos, estar basado en varios de ellos, no quedarse con uno solo, también entender los momentos que corresponden a cada activo. Si uno invertía en un activo de oficinas durante la pandemia, quizá no era la opción más acertada, si iba un poco más a activos de logística, o si uno invertía en activos multifamiliares en una zona específica en pleno crecimiento. Entonces, junto con quién desarrolla dónde, también hay que tener en cuenta si ese dónde y ese quién van con el tipo de activo que vamos a invertir. Y después, por otro lado, siempre hay que estar atento a cómo se estructuran las inversiones. Hoy en día hay distintos tipos de estructuración, distintos vehículos que se generan para la inversión. No hay mejores ni peores, sino a algunos les sientan mejor unos, otros mejor otros, pero hoy en día se puede invertir tanto a través de notas estructuradas, se puede invertir con capital, se puede invertir a través de tokens, y hay muchas formas. Lo que uno tiene que tener en cuenta es, dependiendo cómo le es más cómodo hacer la inversión, qué plataforma, qué vehículo utilizar para participar. Y último, pero no menos importante,
Hay una tendencia mundial que ahora Carles va a comentar un poco mejor, pero se los adelanto, que es el ESG, ¿sí? Environmental, Social and Governance, donde básicamente todos los activos están tendiendo a transformarse a esta tendencia. No solamente por una cuestión que es un beneficio a nivel global, sino porque también es una forma de reducción de costos dentro de los activos inmobiliarios. Si querés, Carly, comentar eso un poco más de ESG, vos que sos experta. eh, Gracias, Juan Pablo. Sí, no es solo una tendencia, es una necesidad y dependiendo de la región es mandatoria, o sea, es una obligación. El mercado europeo está muy estricto con las nuevas construcciones, los nuevos desarrollos y que puedan atender, digamos, a esta minimización de la emisión de carbono, energías renovables, como es el tratamiento de aguas, de residuos. En Estados Unidos esta tendencia está creciendo y mucho. Y en América Latina también, digamos, ya hay certificaciones para el sector de construcción y, digamos, los inversores muchas veces están también eligiendo sus proyectos porque les ofrecen, digamos, este tipo de seguridad a futuro, que su activo, el activo en el cual están invirtiendo, está teniendo en consideración todos estos beneficios que trae, digamos, reducir la emisión de carbono futuro y hace también que su activo sea valorizado hoy y que a futuro ya tenga todos estos requerimientos en orden. Así que cada vez es más importante poder elegir proyectos que tengan este criterio ESG incluido. Correcto, sí, es como dijo Cares, es más que una tendencia, también una necesidad actualmente para avanzar en determinadas áreas con este tipo de proyectos y también lo recomendamos profundamente al momento de analizar una inversión. Siempre es más recomendable una inversión que ya tenga estas normas incluidas que una que no las tenga y necesite en un futuro quizá tenerlas. ¿Por qué invertir con expertos? Esto es un poquito lo que hablábamos en base a los desarrolladores, ¿sí? Primero y principal, siempre tienen que buscar a alguien que tenga el know-how, la experiencia, ¿sí? Que sepa cómo crear los proyectos más sustentables, que sepa cómo fragmentar las inversiones a través de la selección de los distintos operadores de construcción, la selección de los activos inmobiliarios, que sepa bien cuáles son todos los segmentos del mercado y cuáles son los mercados más rentables, a su vez, para hacer estas inversiones, ¿sí? Eh, otro punto, si quieren tener en cuenta, es generalmente este tipo de desarrolladores, que son aquellos de mayor magnitud, cuentan con el capital para acceder a inversiones con mejores rentabilidades, con más seguridad económica, con menores riesgos, con mejores tasas de apalancamiento, porque ya han pasado por varias inversiones, ya tienen un track record probado, están auditados, están aprobados por las distintas entidades bancarias y financieras, por ende suelen tener acceso a mejor capital, con menores tasas, menores costos, generando también mejores rentabilidades para sus carteras, ¿sí? Y también muy importante, pero lo hablábamos hace un ratito, tienen que estar constantemente en el proceso, ¿sí? Tienen que tener soluciones de punta a punta para todos los procesos de inversión, para todos los distintos perfiles, tienen que tener la confianza en las distintas plataformas que sean automatizadas, que tengan acceso todos los clientes y asesoramiento personalizado, dependiendo del perfil de cada uno de, de ustedes, ¿sí? Porque cada uno va a ir armando su perfil en base a sus experiencias, sus gustos, sus necesidades y sus negocios. Entonces es muy importante que quien los acompañe sea alguien que tenga track record, que sea un experto realmente en la materia y que pueda dar solución a los distintos escenarios que puedan aparecer. Ok, buenísimo. Sí, solo para enfatizar esto, digamos, el know-how en el área, en el sector es sumamente importante porque son inversiones fuertes, son inversiones a largo plazo y son inversiones que se hacen como con America's Capital Investment, digamos, que te da ese soporte
a lo largo de la inversión, que es a largo plazo, no es una inversión como una acción que se vende, digamos, en el mercado, si bajo se sube, es una inversión que requiere transparencia de muchas veces y lo que llamamos muchas veces el accountability, ¿no? Del inversor y del desarrollador o la empresa que te está asesorando para poder diversificar tu cartera. Correcto. Hay distintas formas de participar, ¿sí? Como lo hablamos anteriormente, tenemos distintos vehículos, cada uno se ajusta más al vehículo que es más cómodo. Justamente esto es algo que en los últimos años ha crecido mucho. Anteriormente lo más habitual era una inversión con escritura, ¿sí? Hoy en día uno cuenta con fideicomisos, con distintas formas societarias, a través de distintas entidades, con acciones, con notas estructuradas, con distintos fondos de inversión, ya sean públicos o privados, y puede invertir en distintos formatos también de pool, ¿sí? Un pool de inversión, uno invierte en la adquisición de un activo, o un pool de rentas, donde uno adquiere participación en un flujo de fondos que ya está generando, ¿sí? Entonces, en este sentido, uno puede participar en distintos proyectos de real estate, como inversor ya sea individual, junto a otros inversores, sea persona física, jurídica, va a tener cada uno su forma, cada uno su manera. Esto también es algo muy personal, pero es muy importante que tengan en claro la forma en la cual desean realizarlo antes de avanzar, porque así es como seguramente de ahí en adelante realicen las próximas inversiones y todas sus inversiones que se nucleen a través de real estate. Hoy en día, si querés, Carly, contar un poquito de qué oportunidades vemos y qué tendencias encontramos. Ya lo hemos igual charlado un poquito, pero Sí, ya remarcar. lo fuiste mencionando muy bien, Juan Pablo. Bueno, la tendencia es acercar este tipo de inversiones que son de gran volumen, que requieren gran capital, a inversores más pequeños también. Y por eso, digamos, se enfatiza en esto de que sea de una manera ágil, una manera simple, que se pueda entender en qué activo se está invirtiendo y por qué se está eligiendo este activo y qué ofrece este activo. Tiene que ver también con una transparencia que está creciendo, digamos, como es un mercado difícil, complejo, en el sentido de que, digamos, hay varios factores que hay que tener en consideración. Lo que se hace y lo que estamos haciendo es llevarlo a una manera más simple para cada nuevo inversor se anime a diversificar sus carteras de inversión. Entonces, cada vez, como les comentábamos anteriormente, también se atrae más interés por estos proyectos que ya tienen, digamos, la sustentabilidad dentro de los criterios constructivos, en el caso de que sea un nuevo desarrollo, y si se trata de un activo ya existente, muchas veces se hace retrofit y digamos, si se requiere inversiones para poder hacer este retrofit, que quiere decir actualizar el activo para poder convertirlo en un activo proyecto que tenga criterios de ESG incluidos. Hay muchos mercados en los que se pueden invertir y Juan Pablo nos va a detallar en unos segunditos nada más de qué se trata, pero se puede invertir tanto en proyectos Build to Suit, que digamos es un proyecto que una empresa o un determinado player del mercado requiere y el desarrollador le crea este proyecto, lo genera para él y se pueden invertir también no solo la empresa que lo va a ocupar, sino inversiones o inversores que pueden ser atraídos por la rentabilidad de alquilarle a este gran player, digamos, un almacenamiento. Amazon es una de estas empresas grandes a nivel mundial que requiere estos activos Build to Suite. Pues hay proyectos multifamilies, que hay ciudades, como bien comentaba Juan Pablo anteriormente, por la gentrificación, este fenómeno de migraciones de una ciudad a otra, porque una actividad económica se va emplazando en una determinada región, se requieren nuevos proyectos multifamily de residencias, y bueno, estos proyectos digamos, eran inexistentes, la región no tenía esta demanda, de repente aparece, de repente, digamos, en cuestión de meses o de años, y bueno,
aparece una oportunidad de hacer muy buenos proyectos multifamiliares. Además, bueno, comentábamos anteriormente con el gráfico de la evolución de la economía de Estados Unidos, cómo en algunas regiones el mercado industrial y logístico, digamos, ha sido un boom en los últimos años por todo lo que es la expansión del comercio electrónico y la necesidad de grandes depósitos, almacenajes. Entonces esto ha creado mucha rentabilidad, muy buenos proyectos en esta área. También están las oficinas, digamos que es un espacio que en los últimos años ha sido un mercado bastante vapuleado, pero que, digamos, con las nuevas disposiciones, también de que tengan criterios ESG, entre otros atributos, va a Tiene ser varias aristas. posibilidades y oportunidades en el caso de oficinas de gran crecimiento. Exacto. Y bueno, y todo lo que es el PropTech, que es un sector, digamos, que va a venir cada vez más fuerte en la región. En Estados Unidos se están haciendo muchos proyectos en esta área que tiene que ver con todo lo que sea desde inteligencia artificial, robótica, implementación de plataformas online, para que los usuarios puedan, digamos, usufruir de los beneficios y bueno, también son áreas muy rentables. Hay mucho patrimonio, digamos, que puede ser invertido en real estate y tal vez los inversores, por desconocer el mercado, todavía no se animan a hacerlo. Y bueno, hay empresas expertas y analistas que están cada vez más dispuestos a estar abiertos a las consultas de cómo invertir mejor y cómo rentabilizar su capital en una inversión que es bastante estable, muy segura. Nos gusta este cuadrito porque explica lo básico, si quieren, en cuanto a el riesgo y la rentabilidad en una inversión de real estate. Nosotros entendemos que a mayor rentabilidad, siempre mayor va a ser el riesgo, y tenemos distintos tipos de inversiones que puede uno ir optando y acudiendo para armar un balance dentro de cartera. Tanto las inversiones de real estate como pueden ser acciones acumulan riqueza a lo largo del tiempo, pero ambas ofrecen la posibilidad de tener beneficios sustanciales, ¿sí? Difieren tasas de rentabilidad, el riesgo justamente, la liquidez, como ya lo hablamos, y en muchos casos lo que es la accesibilidad, ¿sí? Si hacemos un repaso de este cuadro, arrancando de izquierda hacia derecha, uno va a tener menor riesgo de pérdida y tasas de retorno más bajas, con tasas internas de retorno más bajas, invirtiendo en activos que son para compra y mantenimiento, ¿sí? Donde ya se encuentra un grupo sólido de inquilinos, donde no haya que hacer grandes inversiones de capital, donde no haya que hacer un gran gerenciamiento. Generalmente estos activos son los activos que uno encuentra cuando invierte en lo que podría ser un fondo. Son activos que ya están terminados, están generando una renta constante, es una renta baja, pero bastante segura y conservadora. Uno puede ir incrementando ese riesgo, ¿sí? Teniendo tasas de retorno anuales un poco más altas, invirtiendo en activos que necesiten pasar por un proceso de renovación o rearrendamiento, ¿sí? Son activos donde la tasa de ocupación suele ser un poco más baja, los niveles de apalancamiento son niveles medios, ¿sí? Entre el 50 y el 65%, es un apalancamiento habitual, por lo menos para que son inversiones en el exterior, y donde el periodo de inversión suele ser tan longevo, suelen ser periodos un poco más acotados, de 4 años, 3 años, ya que uno lo que hace es preparar este activo para que pasen a los activos que vimos en primera instancia. Si uno lo transforma en un activo de la primera instancia, pero participa en el proceso anterior. Por eso decimos que el riesgo es mayor, ya que estamos en una etapa antes, pero la diferencia de rentabilidad y retorno que se puede generar va a ser sustancial. Después, por otro lado, vamos a tener inversiones que tienen riesgos más bajos, donde hablamos de renovaciones que son muy significativas, ¿sí? Estamos hablando de activos que necesitan mucha inversión, que hoy en día tienen tasas de ocupaciones bajas, y donde podemos dar un hype, donde podemos generar un gran crecimiento en las rentabilidades que esto genera, ¿sí?
También estamos hablando de inversiones un poco más cortas, ¿sí? De 3, 4 años, donde vamos a ir preparando ese activo y lo vamos a intentar llevar lo más cercano a las 2 etapas anteriores. Este es el rango que más suele gustarnos a nosotros y en el cual hoy en día los grandes desarrolladores se están basando, justamente porque es donde mayor margen puede encontrarse y donde uno tiene una tendencia al riesgo que es moderada, así que no es tan elevada. Y por último, aquellos procesos que suelen ser más tendientes al riesgo son proyectos de desarrollo de cero o de una rehabilitación completa 100% de activos, donde básicamente uno tiene que correr todos los riesgos de desarrollo. Eso es más habitual en los países latinoamericanos, no tanto en el exterior, donde no tiene riesgo de desarrollo, pero estamos hablando justamente de un mayor riesgo que genera una mayor rentabilidad. En este sector vamos a encontrar las rentabilidades más altas, ¿sí? Y en cada uno de estos sectores vamos a tener operadores o desarrolladores que sean emergentes, que sean experimentados, consolidados, institucionales. Cada una de estas gamas van a calzar cada uno de ellos. Y después, en lo que es activos, en todas ellas vamos a tener, ya sean activos de hotelería, industriales y logísticas, oficinas, de organización, ya sean viviendas, de terrenos o tierras, espacios, como quieran llamarlos, de retail y otro tipo de activos particulares. Pero esta matriz es un gran ejemplo de cómo incrementaría el riesgo dependiendo del tipo de inversión y cómo incrementan los retornos y rentabilidades dependiendo del tipo de inversión y el tipo de riesgo. ¿Sí? Genial. Y ya estamos llegando un poco a lo que son las grandes conclusiones de invertir en real estate. La palabra clave de todo este webinar es la diversificación. Y la diversificación va a ser lo que los guíe en sus inversiones inmobiliarias. El ejemplo más marcado de diversificación que vamos a tener es a través de distintas verticales de inversión. A lo largo de todos estos años de trayectoria, nosotros hemos identificado lo que son para este equipo las verticales más conservadoras, ¿sí? Al momento de invertir en real estate, y entre ellas se encuentran los activos multifamiliares, que pueden ser unidades de viviendas dentro de un mismo complejo o modelos de viviendas verticales. Eso puede ir variando, pero está orientado a lo que es la vivienda, activos de oficinas o de retail específicos, donde el modelo de negocio, en este caso, quizás es más conveniente desarrollar y luego operar, complejos de alta gama, de clase A o clase A más. Y por último, espacios de logística industriales, que nos gusta verlos como el caballito de batalla en este tipo de inversiones, que son los más constantes y más conservadores y generan muy buenas rentabilidades frente a las otras inversiones. También es la inversión más adversa al riesgo que uno va a encontrar porque los factores macroeconómicos no lo afectan tanto como pueden llegar a afectar a cualquier otra inversión. ¿Sí? Exacto. Sí, solamente aclarar un poquito, digamos, en cada uno de estos mercados, de estas verticales, perdón, tiene sus peculiaridades. Estamos viendo el mercado de oficinas, digamos, hay oficinas premium, que las llamamos clase A más, que son edificios inteligentes, y oficinas clase B más, que tal vez son para no grandes corporaciones, pero sí para empresas, pequeñas y medianas empresas con muy buenas instalaciones. Son dos mercados diferentes, pero ambos muy rentables. Y en industriales, les veníamos comentando un poco el auge de e-commerce y cómo, digamos, todo lo que es el sector logístico fue creciendo muchísimo en los últimos años. Hay también distintos tipos de naves industriales, que son los grandes espacios industriales que ocupan empresas muy, digamos, que requieren de muchos metros cuadrados. Y también hay de espacios menores, que serían más espacios flex para pequeñas y medianas empresas. Y, digamos, todos estos mercados son muy rentables. Simplemente, digamos, aclarar, porque muchas veces en otros webinars hemos hablado de distintas características de las verticales. Así que, digamos, son datos o informaciones importantes para conocer en qué tipo de inversión ustedes se están decidiendo
por hacer, digamos, hacer que su capital tenga rentabilidad a futuro. Claro, cada vertical dentro de ella es un mundo, porque también hay que considerar después distintos factores al momento de invertir, pero estos tres activos en principio son los fundamentales, creo yo, para ir formando una cartera de real estate. Los que más nos gustan también, ¿no? Como dije, saltando un poquito a lo que son las conclusiones, es muy importante estas tres fuentes básicas, si quieren, de diversificación. La ubicación, más que nada, a nosotros, bueno, en Estados Unidos nos gusta uno, ya que es el país número uno a nivel real estate, es una potencia mundial en real estate, por lo tanto nos gusta mucho para invertir. Europa, hoy en día con varias locations en crecimiento, nos gusta principalmente lo que es el Reino Unido, pero hay personas que están creciendo fuertemente. Y LATAM, donde aparecen oportunidades. El mercado de Brasil es un mercado muy consolidado, que está creciendo mucho también, nos gusta mucho para invertir. Y como siempre, Argentina suele traer oportunidades y posibilidades. En principio, además de la diversificación, recomendaría que pongan foco en estos mercados que comentamos, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, como principales mercados para invertir en real estate. Después las verticales, bueno, mencionamos industriales, oficinas y multifamiliares, son a nuestro gusto hoy en día las más conservadoras. Y por último, la diversificación en flujos. Uno puede invertir, como hablamos, en el cuadro de riesgo a través de desarrollos en cero o a través de la adquisición de activos que ya están desarrollados y lo que necesitan es un retrofit o una lavada de cara o inversión de capital para poder darle valor nuevamente a estos activos en el mercado. Algunas de nuestras inversiones, vamos a comentarlas rápidamente. Bueno, esto para mostrarles en lo que estuvimos trabajando este último año. Estas son solo algunas de las inversiones que se cerraron este año, pero para que vean a modelo de ejemplo cómo se diversifica una cartera. Tenemos inversiones en Brasil, en este caso una inversión de un proyecto multifamiliar en la ciudad de Sao Paulo, en el barrio de Liberdade, donde podemos ver que son proyectos donde las tasas internas de retorno suelen ser elevadas, ¿sí? Las anuales son del 19%, tienen un multiplicador, es decir, una rentabilidad total de punta a punta de un 90% en plazos de duración estimados de 4 años, ¿sí? Después pasamos directamente a Estados Unidos, a Texas, Dallas y Atlanta, donde estamos adquiriendo un portfolio, en este caso, de activos industriales y de logística. Acá podemos ver que las tasas internas de retorno son un poco más bajas, del 15%, la rentabilidad total también es un poco más baja, del 70%, pero el grado de riesgo es menor, claramente, es un proyecto más conservador, es un proyecto más del nicho específico. Lo mismo el portfolio que estamos invirtiendo también en Estados Unidos, pero en este caso en otro estado, ¿sí? En Georgia. También es importante que dentro de un mismo país diversifiquen por zona, ¿sí? Y por activo. Mismo vemos en New Jersey, pero un activo en esta vez multifamiliar, donde también el retrofit que se hace es mayor, las tasas internas de retorno que se generan son mayores. Y por último, inversiones de flujo, como lo que es Office and Flex aquí en Argentina, donde tenemos tasas internas de retorno un poco más bajas, múltiplos bastante más agresivos e interesantes, con otro grado de riesgo, lo que es nivel, ubicación y mercado. Pero bueno, esto es un poco para que se entienda y quede claro cómo pensar al momento de ir diversificando una cartera. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Y siempre pueden encontrarnos en redes para poder, digamos, incursionar un poco más en el mercado de real estate y cómo invertir. Les agradecemos muchísimo por participar. Espero que los veamos nuevamente en nuestros próximos webinars. Y nos encontramos, tanto Ramiro como Carla, como yo y el resto del equipo, a entera disposición en caso de que quieran juntarse o platicar. Bueno, muchísimas gracias a todos y como siempre les decimos, síganos en las redes sociales, visita nuestra web, que allí tenemos mucha información, no solo del mercado, sino de nuestras inversiones que están abiertas para que puedan ustedes diversificar sus carteras. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes.